Bueno, buenas tardes. Primero, gracias al director de la Fundación Gustavo Bueno Sánchez, por la invitación, al Ayuntamiento y a la Universidad de La Rioja por invitarme. Es un honor ser invitada a hablar en el centenario de nacimiento de Gustavo Bueno en el lugar de su nacimiento en Santo Domingo de la Calzada. Y compartir aquí mesa con Iván Vélez, mi derecha, y José Chufar Jarnés. La primera vez que doña Carmen Sánchez y Gustavo Bueno Martínez me invitaron a Niembro, a su preciosa casa, bueno, en el linde de su jardín me enseñó un viejo roble y dijo, con un tronco enorme el roble, y diciendo que por ahí pudo haber pasado Carlos I, cuando desembarcó en Tazones, Villaviciosa. La flota del nuevo rey de España se había desviado y él tuvo que desembarcar en Asturias yendo por la tierra hacia el este y pasando por Llanes y muy posiblemente pasando por este roble dichoso que le enorgulleció a nuestro filósofo español. Hoy quiero hablar sobre la idea imperial que cuaja en el siglo XVI, especialmente con Carlos V y I de España, que Gustavo Bueno caracterizó como imperio generador. Como tal, la idea de imperio tiene una gran importancia en la historia universal y especialmente es un elemento esencial en la filosofía de la historia. Y el término del materialismo filosófico, imperio generador, está ahora en boca de muchos hispanistas, de un movimiento que creo que hay que decir que impulsó el mismo Gustavo Bueno. Con España, con la primera conferencia que le escuché en 1998, con España frente a Europa en 1999 y con España no es un mito de 2005, Gustavo Bueno impulsó este nuevo hispanismo orgulloso de su legado. Dio lugar no solo a libros de nuestro Iván Vélez, de José Chufar Jarnés, de Pedro Insua y muchos otros del materialismo filosófico, sino también causó este auge con Elvira Roca Barea, con Marcelo Gullo y con Alberto Ibáñez y una larga serie de hispanistas que ahora están hablando y usando también el término de imperio generador. Es debido reconocer este gran impulso y la clara influencia de Bueno en todo este movimiento hispanista. Esta idea de imperial que cuaja con Carlos y de imperio generador se puede reconstruir filosóficamente desde el materialismo filosófico. Y el mismo Bueno lo hizo y lo redibujaremos muy brevemente aquí. Primero, a nivel práctico, de cómo se plasmó el imperio en el flujo histórico. Y segundo, a nivel filosófico, de cómo se plasmó la idea entre los filósofos que lo pensaron y hablaron y escribieron sobre ello y debatieron todo el tiempo. Carlos I de España, hablando a nivel de la res gestae, o sea, al nivel del material ontológico histórico, recordemos que en senso estricto Carlos fue el primer rey, el primero que fuera coronado como rey de toda la España, unificada y refundida, como diría Gustavo Bueno. Todo estaba preparado ya de antes, desde los reyes católicos, que gobernaron juntos el territorio peninsular, salvo Portugal,
ya reconquistada Granada. Precisamente la antigua unidad española se va refundiendo en las primeras décadas del siglo XVI en el seno de una nueva identidad hispana, como dice Gustavo Bueno. Y esta nueva identidad hispana resulta del ortograma imperial heredado de la tradición asturiana, leonesa y castellana, con una cierta tradición ya imperial que ya había formulado claramente Alfonso X el Sabio. Y durante los reyes católicos, este ortograma imperial ya se había cristalizado con el descubrimiento del Nuevo Mundo. Su título oficial, Emic, de emperador a Carlos le viene de otra parte. Este rey español, Carlos I, fue elegido emperador germánico a los pocos años de ser rey de España, del Sacro Imperio Nationis Germaniae, donde nación, desde luego, no tiene significado político. No tiene, solo quizás meramente etnológica, aunque tampoco, porque tampoco étnicamente era una unidad muy homogénea. Este supuesto imperio germánico, para Bueno, él lo llama directamente un fantasma. A este emperador le escribe desde Nueva España o en México Hernán Cortés, diciéndole que era igualmente emperador de las tierras nuevas que de sus posesiones en el Viejo Mundo. Y aquí tenemos la confluencia, o al menos su intento. Hablando a nivel de las ideas filosóficas de imperio, este Carlos manejaba una idea imperial que es más que un hito en la historia de España, incluso en la historia universal. Puede haber sido un intento de confluencia, un tipo de entroncamiento de varias ramas en un tronco, como aquel roble. Aunque luego todo acontecer histórico terminaría en una inflexión y un desligamiento de la parte germánica. Gustavo Bueno tenía muy claro el significado de la idea imperial que estaba reflejándose en el discurso filosófico de esta época, y desde el materialismo filosófico lo reconstruyó mejor de lo que eran capaces otras filosofías de la historia. Hoy me centro en el César no solo porque él intentase hacer un puente entre lo germánico y lo hispánico de especial significancia para mí, aunque luego se derrumbase, y resultaría muy interesante saber por qué se mantiene, por qué prosperó el imperio hispánico y ningún otro en el momento. Sobre todo el emperador Carlos es especialmente importante porque primero por mirar cómo ejercía a lo largo de su tiempo el ortograma imperial ya preexistente y cómo cuaja esta idea que Bueno reconstruye como imperio generador. Y cómo ya entonces los filósofos del momento, y de nuevo hoy, esta idea se reflexiona teórica y filosóficamente. Entonces hay dos preguntas aquí. ¿Cómo se llegó a constituir el imperio generador, su génesis? ¿Y cómo se caracteriza? ¿Cuál es su estructura? Hablando un poco más de la tradición imperial hispana, Bueno nos ha mostrado que el ortograma imperial se puede hallar ejecutado ya en el reino de Asturias. De hecho, ya se denomina Alfonso III Adelfonsus Hispaniae Imperator en 877. Esta tradición fue seguida por el Reino de León y por el Reino de Castilla.
El punto álgico es Alfonso X, quien, tras el fallido intento de ser emperador germánico, elabora una verdadera teoría del imperio en la tradición hispana en su libro segundo de las partidas. No hay que olvidar esta tradición imperial hispana. La resaltó mucho y lo ve como lo importante. Lo extraño es que Alfonso X no se intitulase emperador de el emperador hispano oficialmente. No lo hizo. No siempre, es decir, a menudo no se representa Emmic lo que va materializándose como imperio efectivo. Sin duda alguna, hay ya un imperio español realmente existente a partir de los reyes católicos. Con la conquista de Granada y el descubrimiento del Nuevo Mundo, España es un imperio efectivo, es un estado global y es un estado común que abarca varios reinos. Bueno, subraya Emmic, o sea, oficialmente, no se denomina imperial, sino monarquía hispánica, y aún así fue un imperio efectivo. ¿Por qué es efectivamente imperial? Entre otras razones, porque la hegemonía española ya tiene una identidad imperial y sigue ese ortograma imperial hispano y fomenta la implantación, y aquí viene lo importante, ya se mencionó ayer, de instituciones esenciales en todas partes del cada vez más inmenso imperio efectivo territorio. Por ejemplo, costumbres españolas y la lengua castellana, pronto llamada también española, al incorporar elementos de otras lenguas y ampliarse cada vez más universal como lengua, o luego el urbanismo español, con una plaza mayor, iglesias, ayuntamientos, hospitales, escuelas para todos, universidades en todo el territorio. Instituciones replicadas que van funcionando para mantener un buen gobierno, para el bien común, es decir, funcionando para civilizar, para que haya una sociedad funcionando eutáxicamente. Las instituciones establecidas en las Indias en la época de Carlos dirigen prácticamente todas a cumplir tareas civilizatorias. Ayudar a convertir las gentes del Nuevo Mundo en miembros iguales de derechos en una sociedad política. En futuros plenos miembros de la monarquía hispánica. La misión llamada Universitas Cristiana genéticamente es inseparable de la Iglesia Católica Romana, dice Bueno, pero estructuralmente resulta disociable de la Iglesia, porque lo que se llamaba evangelización o cristianización resultó y es reinterpretable desde el materialismo filosófico como una reorganización como sociedad política, con sus instituciones civiles y funcionales. Así lo reconstruye Gustavo Bueno con una función civilizatoria. A nivel supraestatal se trata de una multiplicidad de estados dentro de los cuales de regir la eutaxia dentro y entre ellas también funciona eutáxicamente. Por estas razones, esencialmente será calificado de imperio generador. Para la coordinación política, Carlos funda, por ejemplo, como una institución muy importante, el Consejo de Estado, que sigue existiendo desde entonces hasta hoy. Una institución que el historiador británico Eliot califica, por cierto, como muy innovadora
y reconoce que en el siglo XVII, un siglo más tarde, la monarquía compuesta inglesa no fuera capaz de tener algo parecido. Para coordinar el comercio se funda la Casa de la Contratación de Sevilla. Y ya que estamos aquí en Santo Domingo de Calzada, aunque el Consejo de Indias no se fundase en tiempo de Carlos, sino ya en la época de los Reyes Católicos en 1511, el secretario de Carlos V nació en Santo Domingo de la Calzada, está aquí, a muy pocos metros de aquí, su palacio, y que fue secretario del Consejo de Carlos I o V, como queramos decir. Ahora hablando de la idea construida, discutida en el Imperio Español de Carlos, y sus características, hablando un poco cuál es su estructura y dejando atrás su génesis. A Carlos la idea imperial española le llega directamente en 1516 por la relación del fin y la voluntad del católico rey nuestro señor Fernando, católico, su abuelo español. En segundo lugar, la idea también le llega por Pedro Ruiz de la Mota, el obispo de Badajoz, en cuyo discurso imperial en el año 1520, en el 31 de marzo, en las Cortes de Santiago, toma una clara perspectiva hispánica y que se fundamenta en la historia pretérita, otra vez en Alfonso X, y en el presente y futuro, considerando que la España de Carlos I comprende todo el nuevo mundo de oro fecho para él, que antes de nuestros días nunca fue nacido. En Carlos, esta idea imperial, efectiva hispánica, confluye por segunda vez con la línea germánica, supuestamente imperial, y es la segunda vez que un rey castellano es ofrecido ser emperador de aquel sacro imperio romano-germánico. El experimento, como lo califica bueno, el experimento anterior, 400 años antes, fue cuando Alfonso X acepta la corona imperial germánica, aunque finalmente entonces no pudo ser. O sea que con Carlos V es el fecho imperio de Imperio 2.0. Pero bueno, de acuerdo con el obispo de la Mota, bueno, y el mismo Carlos, según va pasando el tiempo, subraya precisamente este momento español, hispánico. La aportación imprescindible de España, que tiene ella misma una tradición imperial, como hemos dicho, que aportar dando emperadores al imperio español. Y eso es lo que dice de la Mota en el discurso de 1520. Dice, ahora es vuelta a España la gloria de España que muchos años pasados tuvo dormida. Cuando las otras naciones enviaban tributos a Roma, España les enviaba emperadores. Y ahora vino el imperio germánico a buscar emperador a España. Y nuestro rey de España es fecho, por la gracia de Dios, rey de romanos y emperador del mundo. Termina la cita. Ahora hay una serie de filósofos españoles que están discutiendo, hablando sobre el imperio, que dibujaremos muy brevemente la confrontación dialéctica que tiene lugar en el siglo XVI de ideas filosóficas sobre el imperio cuando se cuestionan estos filósofos cuestiones, por ejemplo, la legitimación de la conquista, el estatuto del indio como ser humano y la cuestión de la guerra justa a causa del caso de las Indias. Y entonces la idea de filosófica que gana la batalla dialéctica con Carlos no es la de Gattinara, de la monarquía universal. Por cierto,
o sea, del canciller Gattinara, por cierto, muy italocéntrica, y luego será el objeto principal del rechazo negro legendario germano durante la Guerra de los 30 años. O sea, que la propaganda va contra esta idea, diciendo que esta fue la idea principal que motivó a Carlos. Si no, lo que gana la batalla filosófica finalmente es la de Valdés y de la Mota, que hemos dicho, y que Antonio de Guevara seguirá esta línea, la Universitas Cristiana. Y bueno, ahí subraya muchísimo que no es la idea de Erasmo de Rotterdam. A Bueno le parece que Antonio de Guevara, autor del discurso del emperador ante las Cortes de Monzón en 1528 y también de la oración ante el Papa en 1536, con motivo de su coronación como emperador, se mantiene en esta línea de Pedro Ruiz de la Mota de 1520, frente a la línea ya más agresiva de Gattinara, que sería la de la conquista permanente de nuevos territorios para ser territorialmente universal y mundial. Y que, bueno, dice muy claramente, Carlos no es que ponga un imperialismo pacífico, no, Carlos no es pacifista. Bueno, rechaza esta interpretación de Américo Castro porque Carlos jamás rechazó la guerra contra el turco. Nunca va a hacer la guerra que no sea por la causa justa. O sea, no la inicia para ampliar territorio imperial. Más bien, Carlos defiende la defensa de un imperio civil frente a un imperio edil, según lo que habló Sepúlveda. Juan Ginés de Sepúlveda reserva el gobierno edil en el sentido de un amo y un siervo frente a un imperio civil, ¿vale? El imperio edil para Sepúlveda es para aquellos que no cambiaron de costumbre cuando iba su costumbre contraria a la ley natural. Estos indignos que, por ejemplo, cometieran canibalismo o antropofagia, estos indignos, según Sepúlveda, hay que someterlos a un gobierno muy severo, por no decir tiránico. Y en esta relación que dije antes de amo-siervo. Bueno, concluye. La Universidad Cristiana se la entiende como el imperio universal civil, no edil. Porque Bueno va reinterpretando esta distinción de Sepúlveda. El imperio universal civil, dice Bueno, no edil, solo puede ser un imperio conformado sobre reinos cristianos, ya existentes o por crear. No puede ser un imperio conformado por sociedades bárbaras o idólatras, que serían las que cometieran aquellos delitos, por ejemplo, horrorosos. Por eso los indios han de civilizarse. Por eso ya directamente esta es la tarea que se inicia. Tampoco el imperio universal civil se puede ejecutarse sobre pueblos cismáticos como musulmanes o también los protestantes. Lo dice claramente en España frente a Europa. Y Bueno sigue, si el imperio debe ser cristiano, y ahí va su reinterpretación, no es tanto como medio de lograr la más plena unificación política, esta es la interpretación ordinaria, sino como el único modo de lograr la unificación política misma de los pueblos de un modo no depredador o tiránico.
O sea, sobre los pueblos que no estén civilizados no cabe un imperio civil o generador. Es decir, cuando los indios se hayan civilizado, se puede llevar a cabo un imperio civil o generador. En el caso de las Indias, fue la vida imperial que se fomentó desde el inicio, desde las leyes de Burgos, que se hicieron después del testamento de Isabel. Y que siempre la idea era que estudien, que se alejen de costumbres perniciosas para la sociedad. Entonces, como bueno reinterpretación la distinción civil, sociedad, imperio civil, eril, de Sepúlveda, en una distinción de materialismo filosófico como generador, depredador, entonces no es una distinción moral meramente, sino más bien es una cuestión de viabilidad política procesual, la que Bueno propone con depredador generador, reinterpretando a Sepúlveda. Además, Bueno sigue a Victoria y de Soto, su alumno, apoyando que Carlos haya ido por la vía civil generadora y no eril depredadora de que habló Sepúlveda en Hispanoamérica. Sobra decir que la distinción de Bueno, habíamos dicho que no es precisamente meramente moral. Esta distinción de Bueno, el generador de depredador, tampoco es dicotómica, sino a nivel fenoménico de progresus, es una cuestión gradual cuyo nivel habría de medirse en cada momento del imperio efectivo. Francisco de Vitoria y luego su discípulo ya mencionado Domingo de Soto discuten la legitimación y la justificación de la conquista, el estatus del indio como dicho, como hombre y con ayuda del nuevo derecho de gentes que elabora ya Francisco de Vitoria. Tal es la importancia de este debate filosófico que tiene lugar en estos años para justificar y legitimar lo que como imperio se está haciendo, que incluso se llega a pararse, a detenerse con la expansión del mismo imperio. Momento para reflexionar. La Junta de Valladolid. Se enfrentan dialécticamente las ideas de las Casas y de Sepúlveda, mediados por de Soto. No puedo entrar aquí más, aunque quisiera, porque también, si no me echan de la mesa aquí. Al final de la época de Carlos y en el tránsito a su heredero Felipe II, el imperio español, deshaciéndose de los territorios infectos por el protestantismo, gana en todas las categorías: política, militar, científica, cultural, hasta moral, un largo, etcétera. Gana todas estas batallas filosóficas estableciendo una idea de imperio civil que va a legar a las siguientes generaciones. Y esta idea entrará como pieza esencial en la historia universal. Por eso la teoría política de esta época es tan importante. Y el imperio estaba filosóficamente muy bien pensado y reflejado. Sin embargo, solo aquí innumerables y multilaterales batallas negro-legendarias intentan desde entonces hasta hoy destruir cualquier rastro de ello y no van a cesar. España ha de ser fuerte para seguir aguantándolo. ¿Puedo seguir un poco más? Bueno, por su parte, el Sacro Imperio germánico no fue un imperio efectivo, sino un fantasma, como dice Gustavo Bueno. Incluso el teórico político protestante Samuel Pufendorf lo calificó como monstruo.
No es que Maximilian o el abuelo de Carlos o Carlos mismo no haya intentado imponer ahí, introducir leyes comunes y generales a todo el Sacro Imperio Germánico, pero es que no les dejaban, no les dejaban los príncipes electores. Antes de estar de acuerdo con el rey de España, en época de Carlos, por mucho que fuera el propio emperador, se prefiere hacerse protestante. ¿Sí? Llega un momento en el que si el emperador Carolus se hubiera hecho luterano, seguramente el príncipe de Sajonia se habría hecho católico de nuevo. En el Sacro Imperio Germánico, la guerra de ideas se luchó desde la mera ideología, desde la propaganda, ¿no? Y por eso se puede explicar que haya, por un lado, en el lado español, tratados y del otro lado, propaganda. Propaganda que analiza muy bien Per Schmidt, si tienen la ocasión de leer el libro sobre la guerra de los 30 años y la propaganda, es fantástico. Bueno, concluye que en la Germania, ni en tiempos de Carlos, ni hasta siglos después hubo ningún imperio, ni generador, ni depredador. Solo un fantasma, un imperio de mentira y encima basado en títulos falsificados. La protestantización de la élite germánica y europea en general y su odio negro legendario a Carlos, ya mayor, español y hispanizado, y el odio a todos sus herederos ha conllevado en los europeos, y especialmente en los alemanes, una menor resistencia al Islam y una mayor tendencia a caer en esquemas depredadores y totalitarios. Y así que 4 siglos más tarde, en las germánicas tierras cismáticas, se aupó a un Hitler, quien impuso el imperio más depredador jamás ejecutado en la vieja Europa, donde se saqueó hasta los huesos a una parte de la propia sociedad política, una vez oficialmente excluida a los judíos, quitándoles sus propiedades, arrancándoles la vida y a los cadáveres los dientes de oro, quitándoles el mero derecho de existir, depredador hasta con los cuerpos de las personas. Hoy la élite alemana, por suerte, tiene un discurso pro-israelí, pero a la vez se ignora que los nacionalsocialistas colaboraron con el mufti de Jerusalén, tío de Arafat, el líder de la OLP, Organización para la Liberación de Palestina. Y como nadie sabe o quiere saber hoy esta colaboración en el Holocausto, hoy es posible que el Islam se imponga en el centro de Europa, con el antijudaísmo que esto conlleva. De nuevo, los hegemónicos protestantes dan preferencia a los musulmanes y al Islam antes que a los judíos y los propios católicos. Termino. Esta tendencia se ve muy claramente desde la hipócrita condolencia que la protestante canciller Merkel, tras los atentados del Bataclan, dijo: el Islam pertenece a Alemania. Toma. Imperio depredador frente a imperio generador son ideas límite de imperio. No son categorías morales, sino ideas histórico-geopolítico-filosóficas. Es decir, aquí nos interesa la mirada de segundo grado. Mientras a nivel de primer grado, por ejemplo, científico, de ciencias humanas, por ejemplo, la antropología cultural de la que habló ayer Elena Ronson,
En un imperio depredador se puede mantener intactas un tiempo, por lo menos, las culturas en los territorios colonizados, porque ni siquiera interesa llevarles a que implanten instituciones civiles y políticas, dejando a la sociedad sometida a la labor de un gobierno indirecto. Por el contrario, en este nivel categorial de antropología cultural, se puede acusar el imperio generador de no mantener intactas las culturas originarias completas. Solo mantiene, pero esta es la argumentación importante, solo mantiene algunas instituciones suyas que sean incorporables a la nueva sociedad refundada. Pero el imperio generador inicia un proceso filosóficamente justificado, visto de segundo grado, motivado y civilizatorio, que capacita a la población a convertirse en una sociedad política y a los individuos, a la larga, finalmente, a ser ciudadanos. Desde el materialismo filosófico, esto es más importante que la conservación de culturas. Además, rechaza muy tajantemente esta idea implícita de los otros, de que sean culturas como círculos megáricos, y encima, en caso de Hispanoamérica, como si hubieran sido en una situación paradisíaca antes de la llegada de Colón. En resumen, el Imperio Español tuvo momentos violentos, sobre todo al inicio, pero su línea general fue la de fomentar que se generaran sociedades políticas capaces de funcionar por sí solas, con eutaxia interna y para que lograse una eutaxia global en todo el imperio. En ese sentido, el Imperio Español fue generador. El viejo continente primero mantenía la eutaxia en cada estado, respetando las leyes y demás instituciones, porque ya eran sociedades políticas. Pero siempre que Carlos tropezara, o los españoles tropezaran con violaciones de la ley y barbaridades o atrocidades, se recurría a la guerra justa para imponer lo que se sabía que funcionaba, lo español, la sociedad, el modelo de la sociedad política española. Y así se enfrentaba a sociedades ellas mismas heriles por falta de eutaxia interna y serios problemas de supervivencia de una parte de ellas, de la población, por canibalismo, antropología, en manos de otra parte, por ejemplo, los mexicas, que tanto he estudiado. Iván. En este contexto se replanteó primero pactar y luchar la guerra justa para imponer la ley y luego más pactos y la evangelización como vía civilizatoria que llevase esta población a una sociedad política según el modelo español que hemos dicho. Además, entremezclándose con la población indígena, hispanizándola, y el mestizaje y finalmente el ortograma imperial consistía en llevar esta emancipación. Mejorable siempre, pero funcionaría en relativa pax hispana durante siglos, que se dice pronto. Carlos I y sus filósofos, a los que él hizo caso, sabían lo que hacían, tenían una idea clara del imperio civil y bueno lo ve este legado hispánico y lo reconstruye, da la clave para entenderlo. Y esta idea la reconstruyó como imperio generador. Recomiendo que retomasen estos regalos que nos ha dejado Gustavo Bueno, libros y vídeos que podemos ver y releer, los mencionados España frente a Europa y España no es un mito para nuestro caso, tomarlo como
sacar las consecuencias para el presente también y el futuro. Y bueno, ha mostrado que este modelo civilizatorio hispánico como imperio generador ha dejado una comunidad hispana y una lengua muy importante, universal, una cultura de España de fusión y que podría teóricamente servir de modelo de recuperación. Desde luego, quiero subrayar que esto puede dar orgullo y fuerza para el presente y para el futuro, si se quiere. Ánimo y enhorabuena.